Y quisiera que para ello pudiéramos ir en nuestras Biblias a Proverbios capítulo 31. Versículo 10. Elogio de la mujer virtuosa. Sabemos que aquí hay muchas mujeres virtuosas. Por eso quisiéramos recordar en esta mañana qué convierte a una mujer en virtuosa, ¿verdad? Conforme a la palabra de Dios. Siempre decimos o expresamos en nuestras vidas que tenemos defectos, ¿verdad? Todos tenemos nuestros defectos y nuestras virtudes. Pero una de las características que tiene el ser humano es que no siempre reconoce o logra llegar a reconocer sus defectos. Pero ¿qué nos hace, o las virtudes, pero qué nos hace a nosotros saber o qué nos puede retratar o reflejar nuestras vidas para nosotros poder ver nuestras virtudes y nuestros defectos? Es la palabra de Dios, ¿verdad? Antiguamente, cuando no habían espejos, ¿qué hacían las personas para poderse ver? Iban al agua, ¿verdad? Se paraban frente al agua y el agua hacía como especie de un espejo y se podía ver su rostro la persona. Pues la palabra de Dios dice que es agua, ¿verdad? Que refresca, es agua también. Entonces, ¿qué pasa? A través de esta palabra podemos ver reflejados nuestras vidas. Como hijos de Dios entendemos cuando estamos haciendo las cosas bien o mal, cuando la palabra nos confronta, y nos enfrenta, ¿verdad? Y nos quita todo aquello que nos sobra. Hoy queremos hablar acerca de la mujer virtuosa. Según Dios, ¿cuál es la mujer virtuosa? ¿Qué características tiene que tener una mujer para ser virtuosa? Dice la palabra, primero que todo, en el verso 10, dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Es importante que cada una de las mujeres de nuestra congregación y aquellas también que nos escuchen por internet se estudien muy bien esta porción de la palabra de Dios. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Aquí está hablando de una mujer que es empresaria, una mujer que trabaja, una mujer que se esfuerza, una mujer que lucha. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga sus manos al pobre y extiende su mano al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura, es su vestido. Su marido es conocido en las puertas. Cuando se sienta con los ancianos de la tierra, hace telas y vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está
en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Amén. Aquí habla la palabra de la mujer virtuosa. Es aquella mujer trabajadora que se esfuerza. Sabemos que las mujeres trabajan más que los hombres. Dios le ha dado la capacidad a la mujer de trabajar y trabaja mucho más que el hombre. Porque aquí la Biblia nos muestra que esta mujer atendía sus negocios, pero también atendía su familia, atendía su casa, atendía a su esposo, atendía a sus hijos, no descuidaba las cosas que tenía que hacer en su casa, pero tampoco aquellas que hacía fuera de las puertas de su casa. Dice también la palabra que esta mujer dice que la palabra de sabiduría, verso 26 dice: abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come pan de balde. Es importante que cada mujer aquí presente y aquellas que nos escuchan consideren los caminos de su casa. Dios le ha dado a la mujer la sabiduría, la gracia, la fortaleza para ser ayuda idónea de los hombres. Realmente siempre o generalmente se ve la figura de los hombres, pero ningún hombre podría llegar lejos sin la ayuda de su mujer, sin la ayuda idónea. Por a veces vemos grandes predicadores, a veces vemos personas que Dios las usa a nivel mundial, pero ninguno de ellos podría llegar a ser lo que es sin su ayuda idónea, sin aquella mujer que está cuidando sus espaldas, aquella que está orando, aquella que está cuidando a sus hijos mientras su esposo está de viaje, aquella que está atendiendo los negocios, no descuidando su casa y preparando todas las cosas para que su casa no tenga necesidad. Antiguamente se usaba mucho de que solamente en las viviendas o en las casas trabajaba solamente el hombre, pero realmente esto es un error. Bíblicamente nos muestra la Biblia que dos tienen mayor paga que uno. La Biblia dice que Dios nos da el poder para hacer las riquezas. Las riquezas no se van a hacer solas. Si usted quiere tener algo en la vida, tiene que esforzarse, tiene que trabajar. Fíjense, muchas veces he ministrado a algunas personas, sobre todo mujeres, en este sentido, que dicen: yo quisiera quedarme en casa, no tener que trabajar, no tener que mi esposo trabajara y yo quedarme en casa. Realmente yo sé que para la mujer es el doble de trabajo, pero Dios le ha dado la capacidad para poder hacerlo. Dios le ha dado la fortaleza a la mujer para poder hacer eso que ella hace todos los días de su vida. Por eso cuando leemos estos versículos en Proverbios 31, dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? La mujer virtuosa, según la Biblia, es aquella mujer que es capaz de atender sus negocios sin descuidar a su familia. Es aquella que aún puede darle a los pobres. ¿Por qué? Porque tiene abundancia, porque tiene que dar. Dice la palabra que es más bienaventurado dar que tener que recibir. Es más bienaventurado dar a las personas que tener que recibir. Y es importante también que las mujeres tengan la palabra de sabiduría en su boca y en su corazón. Generalmente, con respecto de los hijos,
la mujer generalmente tiene más tiempo para estar con los hijos, tiene más tiempo para ocuparse de los hijos, tiene más tiempo para dedicarle a sus hijos. El hombre mayormente está en la casa o proveyendo o saliendo fuera a otro lugar, y la mujer tiene más tiempo para estar con sus hijos. Pero es importante que la mujer también ministre a sus hijos en su casa, ministre la palabra, ministre los principios bíblicos, ministre aquello, gracias, ministre aquellos principios de la palabra a su casa y a su familia. Que también la mujer sepa ocupar su lugar en su casa. Y esto es un aspecto muy importante. Cuando dice, abre su boca con sabiduría, en el verso 26, la ley de clemencia está en su lengua. Es importante que cada uno en el matrimonio, en la familia, ocupe su lugar. El hombre como cabeza, la mujer como su ayuda idónea, pero no el hombre como cabeza siendo un tirano y la mujer siendo la ayuda idónea queriendo ser la cabeza. Es importante respetar y obedecer los principios que Dios ha establecido. Realmente Dios es un Dios de orden. Nuestro Dios no es un Dios de desorden. Y Él ha establecido en todo lo que existe un orden. Notemos que cuando se violan los órdenes que Dios ha establecido en la naturaleza, ¿qué sucede? Hay desastres naturales tremendos. Ahora estamos viendo, el otro día vimos en las noticias acerca de Dubái. Ellos han intentado controlar el clima a su antojo, como han querido, un poco lo que está pasando también aquí donde vivimos. En la mañana yo estuve viendo una línea en el cielo tremenda. Ellos están también haciendo lo mismo por acá desde hace muchos años, intentando controlar la lluvia, cuando llueve, cuando no llueve, intentando de suplantar lo que Dios ha establecido. Cuando el hombre suplanta o quiere modificar lo que Dios ha establecido, siempre habrán consecuencias. Por eso es importante, cuando habla aquí de la mujer virtuosa, dice, la ley de clemencia está en su corazón. Es importante que la mujer, tanto como el hombre, dedique tiempo a conocer qué Dios quiere para su vida, qué Dios quiere para su familia. Si queremos que nos vaya bien, si queremos que las cosas nos vayan bien en nuestras vidas, es importante que nosotros dediquemos tiempo a saber cuál es el orden que Dios ha establecido para la familia. Fíjese, dice la palabra aquí en este lugar que aún su marido es alabado, ¿verdad?, en las puertas. Las personas conocen a este hombre porque tiene una mujer detrás que le ayuda, le viste, su ropa está limpia, preparada. No pasa aquí, pero a veces he escuchado o he visto hombres no cristianos, ¿verdad?, o en otro lugar, más vestidos, mal arreglados, ropa sucia. Y eso no solamente demuestra al hombre, sino demuestra también a la mujer. Por eso es importante que cada una de las mujeres estudie esta porción de la palabra, mujer virtuosa. El propósito de Dios para cada mujer es que llegue a ser una mujer virtuosa, empresaria, que atiende los negocios y atiende también a la familia. Así que aquellas mujeres que me pueden estar escuchando, que quieren quedarse sentadas en casa, yo sé que en casa se trabaja muchísimo, en casa se trabaja bastante, pero la mujer tiene la capacidad para hacer las dos cosas, para trabajar en casa y atender también sus negocios.
Por eso, cada una de las mujeres que me escuchen esta mañana, les recomiendo que se esfuercen. Yo sé que hay muchas o todas las mujeres que están aquí en esta mañana escuchándome, son mujeres muy esforzadas, muy trabajadoras, muy luchadoras. Pero para aquellas que me puedan escuchar, que todavía no están siendo a ese nivel, es importante que se esfuercen, que luchen, que trabajen, para que puedan proveer para su casa. El otro día estuvimos en el campo. Caminando yo y mi esposa, y vimos un grupo de hormigas. Qué curioso, ¿verdad? La hormiga es tan pequeñita y usted ve las hormigas ahí cargando hojitas que posiblemente sobrepasan su peso. Nosotros no podemos entenderlo como humanos que somos, porque realmente una hojita de las que toma una hormiga para nosotros no significa absolutamente nada. Pero mirábamos el nido, el lugar de las hormigas, y veíamos que todas y cada una de ellas iban hacia el lugar donde ellos depositan sus alimentos. Y nosotros hablábamos, yo y mi esposa, y decíamos: mira las hormigas cómo trabajan y recogen en el verano para tener en el invierno. Y las hormigas no tienen capitán, no tienen nadie que les diga lo que tienen que hacer, no tienen nadie que les diga: mira, tienes que hacer esto o tienes que hacer aquello. Sin embargo, ellas saben, entienden su responsabilidad. Y yo creo que eso debe llevarnos mucho a la reflexión. Cada uno de nosotros entiende, sabe su responsabilidad, y debemos esforzarnos por cumplirla. Quizás a veces nos esforzamos y vemos que no podemos lograr todo lo que quisiéramos. Pero yo siempre digo, para terminar algo, hay que empezarlo. Lo que no se empieza, usted sabe que lo que no se empieza no se termina. Usted sabe que una de las características del perezoso es que quiere hacer las cosas, las piensa, pero nunca las ejecuta. ¿Y sabe por qué no las ejecuta? Por temor. El otro día hablábamos del temor. El temor nos paraliza. ¿Sabe qué tenemos que hacer? Seguir empujando. Cuando vemos a aquellas personas que han logrado ser personas muy exitosas en su vida, ¿usted cree que han llegado a ser exitosas sin tener tropiezos? Eso es un error. Han hecho productos, se le han caído, han perdido, han vuelto a seguir luchando, y hoy en día son aquellas personas que tienen millones en su cuenta. Realmente pensamos en nuestra vida que lograr las cosas es fácil. No lo es. Lleva lucha, lleva sacrificio, lleva a pedirle a Dios que nos dé sabiduría, como esta mujer virtuosa. Esta mujer virtuosa, dice la palabra, que se levantaba aún de noche, para alimentar a sus hijos, para alimentar a sus empleados. A lo mejor quizás el tiempo de sueño de esta mujer no eran quizás las 8 horas, a lo mejor eran menos de 8 horas. Pero esa mujer, Dios la considera mujer virtuosa. A veces pensamos que el hombre da color a la mujer, ¿no? Es lo que piensa quizás la sociedad. Pero sin embargo, cuando miramos esta porción de la Escritura, vemos que es al contrario. Es la mujer la que le da color al hombre. No es que lo vaya a pintar de negro, ni mucho menos, o de azul, sino que le da lucidez, vida, atiende a su marido, cuida su matrimonio, guarda su casa, guarda su familia. Esta es la mujer virtuosa que nos habla la palabra. Y recuerde que la Biblia dice que Dios nos da el poder para hacer las riquezas. Cuando somos jóvenes debemos trabajar, esforzarnos como aquellas hormigas. Las hormigas recogen en el verano para tener en el invierno. Nosotros como seres humanos debemos trabajar cuando somos jóvenes, esforzarnos, invertir
ganar para cuando somos mayores poder descansar. Eso es importante hacerlo en nuestra vida, poder descansar, estar tranquilos, disfrutando de a lo mejor la paga o lo que nos den o lo que los negocios le produzcan, pero trabaje y esfuércese ahora que es joven. Yo a veces veo juventud que no se esfuerza del todo y piensa que la vida pasa y que la vejez nunca va a llegar. Esto es un error. La vejez llega si estamos vivos, llegará. Y uno a veces piensa los años, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando cumplí 15 años, un amigo de mi familia me dijo: Felito, has cumplido 15 años. A partir de ahora, cada año que cumplo me acuerdo de él. Me dijo: a partir de ahora los años van a ir más rápido para ti. Me dijo él: yo ayer cumplí 15 y ya tenía sus años ya. Y yo me doy cuenta que esto es una realidad. Los años siguen pasando igual para todos. Lo que pasa es que las ocupaciones, las responsabilidades, el trabajo nos hace que los días, los meses, las semanas, yo no sé si los días suyos van muy rápido, los míos van a millón. A veces yo quisiera sumarle al día mío un poco más de las horas que él tiene, pero no se puede, porque Dios estableció que fuera así. Mi día, yo necesitara a lo mejor un día que tuviera 40 horas. Pero es que 40 horas no puede tener mi día. Mi día tiene 24 y de esas 24 tenemos que ajustarnos a esas 24, ¿verdad? Pero esfuércese, hermano. Luchemos, trabajemos para que el día de mañana, cuando llegue la vejez, podamos estar más tranquilos, tener tranquilidad, estar un poquito más tranquilos, poder disfrutar de los nietos, llevarlos al parque, llevarlos a pasear, ¿verdad? Influir en las nuevas generaciones, influir con respecto de Dios, de su palabra, enseñarles a temer a Dios, enseñarles a guardar su palabra, a vivir, a conocer a ese Dios, que es nuestro Dios, es el que nos da la fuerza, nos da la bendición, multiplica cada una de nuestras fuerzas. Por eso en esta mañana realmente yo traía otro mensaje, pero Dios no me dejó, lo daré en otro momento. En esta mañana exhortamos a las mujeres, que yo sé que en esta congregación hay mujeres muy esforzadas, muy luchadoras, muy trabajadoras. De hecho, hay muchas ahora mismo que no pueden estar aquí porque están trabajando. Pero siga manteniendo esa línea, porque eso es lo que agrada a Dios. Eso significa que es una mujer virtuosa, que es una mujer que se esfuerza por mantener su casa, por contribuir a su casa, por contribuir a que sus hijos no tengan necesidad. ¿Verdad qué bueno es cuando vemos uno de nuestros hijos que tiene necesidad o alguna necesidad económica y papá y mamá pueden ayudarles, pueden darles para que ellos puedan salir adelante, para que ellos puedan seguir luchando por la vida? Pero qué triste sería que nuestros hijos necesitaran y se lo tuviera que dar otra persona, se lo tuviera que dar un extraño, porque papá y mamá no pueden ayudar a sus hijos. Los hijos para nosotros siempre son pequeños. Aquí hay padres con sus hijos, ¿verdad? Los hijos siempre son niños para nosotros. Son los niños, mi niño, mi niña, ¿verdad? Y los niños ya tienen 50, 60 años y siguen siendo los niños, ¿verdad? Los vemos siendo los niños y los nietos, y es una cosa, es un gozo, ¿verdad? Qué aburrido sería no tener familia. Por eso vemos personas que cuando llegan ancianos, llegan a la vejez, ustedes personas que están solos, no tienen quien los atienda, no tienen quien los visite. Qué bueno es que cuando usted cumpla ya sus años, usted reúne en su casa, como se reunía por ejemplo el abuelo de mi esposa,
Yo creo que él era medio parecido a Abraham. Se reunía él, su esposa, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Yo creo que eran como 60 personas. Yo creo que eran un montón. Un día yo me eché número con él. Él falleció ya hace algunos años, 94 años falleció, 96 falleció. Y un día me senté con él a hacer números de todos sus descendientes. Eran unos cuantos. Cuando se juntaba toda la familia, porque ellos vivían en el campo, cuando se juntaban todos los hijos, pero imagínense, 96 años. Era descendiente de canario, él era hijo de canario. Venían sus hijos, las parejas de los hijos, los nietos y los bisnietos. Una pila de gente allí, una cantidad de gente, y todos salieron de sus lomos, ¿verdad? Y él se esforzaba mucho. Era un hombre que amaba mucho al Señor. Amaba mucho al Señor, el abuelito de mi esposa. Y él era una gente muy buena, tenía muy buen corazón, un hombre de Dios. Y tremendo, ¿verdad? Como tuvo mucha descendencia. Y su esposa también trabajaban. Tantos hijos, y tuvieron unos cuantos hijos. 10 hijos. 10 hijos tuvieron. Y a veces pensamos y decimos, bueno, la vida, a veces meditamos. Yo no sé si a usted le pasará lo mismo que a mí. Yo medito a veces en las familias de antes, ¿verdad? Cómo tenían tantos hijos. Y cómo Dios, el otro día me preguntaba un hermano, ¿verdad? Y me decía, ¿cómo es posible que las familias antes pudieran vivir con tantos hijos y mantenerlos a todos, ¿verdad? A veces no había nada prácticamente, pero ¿tú sabes por qué las familias subsistían y prosperaban? Por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios sobre cada uno de los seres humanos, aun cuando el ser humano no quiera reconocer a Dios. Porque a veces vivían en el campo y no tenían que comer. Ahí hacían un caldo y era para todo. Por eso la Biblia lo dice y es una realidad. La vida es más que el vestido. La vida es más que el alimento. La vida es más que muchas cosas. Por eso aprendamos a vivir la vida y pidámosle a Dios que nos dé sabiduría y entendimiento. Amén. Que Dios les bendiga en esta mañana. Es mi deseo. Amén. Gloria a Dios.